Bien, pues en esta sesión lo que vamos a conocer es One Atlas Analytics. Es una suscripción que combina las imágenes satelitales de Airbus con la inteligencia artificial, Machine Learning, para obtener análisis o resultados como los que estamos viendo aquí en pantalla. Por ejemplo, en esta ciudad, que es Querétaro, en México, lo que hicimos fue solicitar en la misma plataforma de One Atlas análisis en el cual nosotros podemos identificar un antes y un después en un fraccionamiento que, pues, como ustedes pueden ver aquí, es demasiado notorio entre una fecha y otra. Ahorita les voy a dar la información de las imágenes y los cambios que hubieron en esta zona de una fecha a otra. Yo normalmente comenzaría, pues, entrando en mi cuenta, y lo que hago es simplemente accesar a la suscripción que yo tengo contratada de Analytics. Bien, una vez que estemos en nuestra cuenta, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente cargar un polígono, si es que ya lo tenemos definido. Muchas veces yo sé que para hacer estudios de infraestructura o interpretación entre una fecha y otra, hay ocasiones en las que los usuarios tienen zonas de interés muy pequeñas, como pueden ser colonias, pueden ser incluso municipios pequeños, pero hay otras situaciones o circunstancias en las que el usuario final requiere o tiene un área de interés muy, muy grande. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar la inteligencia artificial y estos algoritmos para obtener la información y los vectores de los cambios que hubieron de una fecha a otra, obviamente de zonas mucho más grandes. En este polígono que yo tengo, miren, se encuentra aquí ubicado en el estado de Querétaro. Yo puedo elegir los diferentes análisis que hay aquí. Bien, tenemos nuestra zona de interés y ahora lo que voy a hacer, lo que les voy a explicar es los diferentes análisis que ustedes pueden obtener con esta suscripción. En principio, One Atlas Analytics lo que ofrece son 3 tipos de monitoreos o de análisis, por decirlo así. Primero son la clasificación del uso del suelo, que tiene hasta 12 clases. Estas 12 clases son desde las que son hechas por el hombre, artificiales, cambios artificiales, o las clases naturales, por ejemplo, agua, pastizales, bosque, suelo desnudo. Y obviamente las hechas por el hombre vienen siendo edificios, carreteras, estacionamientos, entradas hacia las casas, pavimento, aceras, albercas. Ese es el primer análisis que ustedes pueden solicitar. Aquí, obviamente, yo tengo mi zona de interés. ¿Y qué es lo que yo hago? Selecciono el análisis que a mí me gustaría obtener y elijo la ventana de tiempo en la cual yo quisiera hacer este estudio. Por ejemplo, si aquí yo le doy 6 meses, me está diciendo que para mi zona de interés hay imágenes suficientes en los últimos 6 meses que le van a permitir a el algoritmo obtener la información necesaria para extraer esta clasificación. Entonces, lo que yo puedo hacer simplemente, una vez que yo ya tengo mi suscripción y ya tengo pues una bolsa de créditos contratada para este tipo de estudios, es solicitar una cotización. Y automáticamente el equipo de Airbus va a hacer, obviamente, el estudio de obviamente cuántas clases están y qué tanta densidad hay en la zona para poder darles a ustedes una cotización y que ustedes la acepten o la rechacen. Y obviamente eso va a descontarse de su saldo. Vámonos a la siguiente clasificación o el siguiente análisis, que en este caso viene siendo las huellas de los edificios o caminos, carreteras. Es exactamente igual, nosotros seleccionamos el rango de tiempo en el cual nosotros queremos hacer este estudio. Si yo, por ejemplo, aquí a mí me gustaría a lo mejor que me hicieran un estudio, pero de los últimos 30 días, lo que yo hago es seleccionar 30 días y si el algoritmo, como pueden ver aquí, me dice que tengo un 0% de cobertura, lo único que puedo yo hacer es seleccionar que me den una cotización para programación de imágenes también. Entonces, todo eso ya lo podemos hacer desde la plataforma, es seleccionar el análisis, seleccionar el rango de tiempo
y si hubiera la cobertura, pues solamente solicito la cotización. Si no existiera la cobertura, pido que se me haga una cotización de programación también para mi zona de interés. Ahora, también tenemos otro tipo de análisis que son los conteos de diferentes objetos, como por ejemplo aviones, barcos, camiones o trailers, o también carros. Si más o menos el proceso es el mismo, si ustedes están interesados a lo mejor en hacer algún estudio demográfico y saber cuántos carros hay en cierta zona o ciertos camiones por cuestiones de seguridad, a lo mejor privada o nacional, obviamente depende del uso que le vayan a dar al análisis, es más o menos igual el proceso. Hay que seleccionar el análisis que nosotros queremos extraer y seleccionar la imagen. En este caso, pues hay una muy reciente de hace ya un par de meses. Yo voy a seleccionar esa. Podemos poner obviamente el nombre que nosotros queremos, si está asociado con algún proyecto en específico o con algún área de interés en específico. Y aquí les voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes automáticamente cuando hacen esta selección y tienen ya definido su polígono, lo que hace es cotizarles de entrada el precio unitario, el precio estándar, y lo único que tienen que hacer es ordenar. Obviamente va a tardar el proceso de la detección y del análisis, dependiendo del tamaño de la zona de interés, va a ser más rápido o un poco más demorado el que te manden la solicitud o el servicio. Y cómo puedes tú revisar los análisis que ya tengas contratados o solicitados. Te vas aquí en My Data o Mis Datos, Mis Analytics o My Analytics, y por ejemplo yo en este de Querétaro, en la prueba que hice para el de carros, si yo lo quiero ver en el mapa, me va a hacer un conteo general. Si ustedes se fijan, hay obviamente puntos rositas que me van a dejar saber cuáles son o cuántos son los carros. Estos se van a poder descargar en un formato vectorial. Si ustedes, por ejemplo, le dan aquí en Download, lo que hace es el sistema descargarles automáticamente pues el archivo y hace la extracción completa en formato vectorial en GeoJSON. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los trucks o los camiones, que en realidad trucks se refiere a los trailers o camionetas comerciales en las cuales se hacen repartición, etcétera. Ese tipo de camionetas un poco más grandes son las que aplican para este análisis. Bien, yo les voy a hacer una demostración del último análisis, que en este caso viene siendo el de Change Detection. Bien, selecciono Change Detection. Aquí en este caso yo quiero detectar los cambios en la infraestructura. ¿A qué se refiere la infraestructura? Bueno, pues obviamente vienen siendo construcciones, ya sea de pavimento, ya sea de algún camino, alguna carretera, un edificio habitacional o un edificio a lo vertical también, y también los movimientos de tierra o terraplén. Entonces, todos estos cambios son los que detecta el algoritmo. Aquí lo que tenemos que hacer, número uno, es seleccionar la imagen un poco más antigua. A lo mejor los cambios que yo estoy tratando de interpretar se hicieron en un periodo del 2022 o hace un año. Entonces, es bueno que seleccionemos una imagen del antes, que en este caso veo que hay una bastante buena del 2021, entonces voy a seleccionar esa. Y una más reciente, la imagen 2, sería pues la misma imagen de marzo de este año. Entonces veo que también cubre completamente mi zona de interés y la selecciono. Aquí obviamente vamos a darle el nombre y automáticamente, como les comentaba, el sistema ya tiene los precios unitarios y te cotiza lo que te costaría hacer el análisis. Entonces yo le puedo dar continuar y me da en el siguiente paso dos opciones. Obviamente con control de calidad, que es el mismo precio de los 91 euros, o sin control de calidad. Obviamente es más económico, pero siempre te recomienda que un agente humano
valide, ¿no?, el resultado que me está dando el sistema para que yo pueda obtener pues la mejor precisión. Pero definitivamente está disponible para ustedes las dos opciones. Una vez que yo ya tengo, que yo le doy a ordenar en el periodo seleccionado o el menor periodo de tiempo, me va a llegar aquí mi detección de cambios, y en este caso es la que tengo aquí. Si yo elijo visualizarla, me va a mostrar las diferentes opciones aquí mismo en OneAtlas. Ahora, yo entiendo que hay pues muchas personas o muchas dependencias que utilizan algún software GIS o alguna otra herramienta para validar o interpretar estos resultados. Es muy bueno ya de por sí que OneAtlas en conjunto con QGIS hayan desarrollado un plugin para visualizar imágenes, pero también como estos archivos se descargan en formato GeoJSON, ustedes pueden abrirlos en una variedad de software o de plataformas sin ningún problema, que sean obviamente compatibles con GeoJSON, que es casi la mayoría. Claro que sí se puede utilizar directamente aquí en la plataforma web, pero si ustedes quieren integrarlo quizás en algún API o con algún software, yo en este caso ahorita les voy a hacer una demostración con QGIS, se puede hacer sin problema. Si nosotros queremos integrar los mismos datos vectores extraídos de OneAtlas, pero para utilizarlos con nuestras capas de información o quizás algún otro tipo de datos en QGIS o algún otro software, simplemente es cuestión de descargarlos y cargarlos en la plataforma. Es muy sencillo como eso. Yo aquí tengo ya cargado todo de antemano para que puedan ver más o menos cómo es que funciona o cómo es que se ve ya en acción. Aquí tengo la imagen del 2021 y obviamente la imagen del 2023, pues ya por sí sola se ve un cambio muy a simple vista. Sin embargo, pues obviamente al cargar nuestro Change Detection viene siendo lo mismo que nosotros teníamos aquí en OneAtlas. Claro que no va a ser tan interactivo, ¿no? Como ahora, como se está viendo en pantalla con OneAtlas, pero también nosotros lo que podemos hacer es identificar mucho más fácil y de forma más puntual los lugares donde han habido cambios y no solo basarnos en la interpretación visual, que pues por sí sola puede tomar bastante tiempo. Aquí primeramente les voy a mostrar cómo se ven los carros o las camionetas o los trailers o camiones. Si tú tienes tu imagen, es como una capa más de información en la cual, pues obviamente tú puedes interpretar y validar los resultados, puedes extraer, puedes hacer matemática, etcétera, dependiendo del estudio que ustedes vayan a hacer. Y por ejemplo, aquí en la residencial, que es, si me imagino un fraccionamiento, pues obviamente se ven en los puntitos azules los carros que existen en el fraccionamiento y en un puntito rosa los camiones o camionetas comerciales que existen en la zona. Esta es una zona bastante habitacional, entonces, pues obviamente sí vamos a tener bastantes carros y quizá algunas camionetas de reparto o camiones de transporte público. Todo esto nos sirve para hacer diferentes estudios demográficos y obviamente también mantener cierta seguridad, puede ser desde seguridad nacional con la detección de barcos, aviones o carros en ciertas zonas privadas también, eso es muy importante, pero también se puede hacer simplemente para monitoreo de activos. Si nosotros queremos saber, a lo mejor, en el ámbito de la detección de carros y de camionetas, para interpretar, por ejemplo, quiénes entran en nuestros territorios privados o quiénes pasan ciertas fronteras, líneas fronterizas, etcétera. O también para la identificación de construcción o de infraestructura, si por ejemplo tenemos alguna zona natural protegida y se están haciendo construcciones ahí o quizás de este estilo de construcciones en terrenos que sí son privados o son parte de las ciudades, de los municipios y empiezan a construir en esas zonas. Entonces es muy importante tener pues vigilancia y a lo mejor no se puede alertar y mantener siempre a una persona ahí, pero puedes estar haciendo monitoreos constantes cada 3 meses o cada 6 meses o incluso cada mes si fuera necesario para monitorear pues los activos de interés. Aquí, si ustedes se fijan, voy a apagar los demás, ya tengo yo mi Change Detection o mi detección de cambios en infraestructura en esta zona. Me quiero enfocar un poquito en esta
zona residencial, como ustedes se van a fijar, si yo prendo, esta es la imagen del 2021, la que estamos viendo aquí, y si yo prendo la imagen del 2023, pues a simple vista se nota como aquí se han construido más casas y lo mismo pasa acá, en esta, déjame ver si lo puedo anotar, aquí en esta zona moradita. Obviamente es una zona residencial, más en las afueras de la ciudad o de las zonas metropolitanas, es donde empieza a haber un montón de crecimiento y hay diferentes dependencias que se pueden beneficiar de conocer, obviamente, el crecimiento urbano, ¿no? Entonces, sí, podemos algo un poquito más, queremos ver algo un poco más claro. Les voy a mostrar cómo aquí, en este residencial, es como un fraccionamiento. Obviamente en el 2021 apenas estaban haciendo la preparación del terreno, se veía que todavía había pues bastante suelo desnudo, pero empiezan a ver ya los caminos de los diferentes fraccionamientos o incluso los estacionamientos de visita y toda esta construcción de caminos, incluso las glorietas, se nota cómo hay todos esos cambios. Y más acá, voy a dejarlo resaltado, sí notan cómo aquí se construyó puntualmente lo que viene siendo pues un fraccionamiento o coto, como le puedan llegar a llamar ustedes en su ciudad o en su país. Entonces, creo que esto tiene diferentes aplicaciones. Ustedes obviamente pues lo van a ir viendo en sus proyectos. Pero desde la seguridad nacional que viene siendo los conteos hasta una validación de o auditorías quizá de las construcciones. Por ejemplo, hay dependencias estatales o federales que se encargan de hacer auditorías a la construcción o a la obra pública. Lo que puede hacerse es una validación de la construcción, a lo mejor a empresas constructoras o quizás de ingeniería civil que puedan hacer este tipo de validación o interpretación entre lo que se contrató o la empresa que se contrató, qué tan rápido está avanzando la construcción, si se están cumpliendo las cuentas como se pactó, etcétera. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de esta zona de interés, pero la quiero hacer solamente de cierto periodo de tiempo, se puede sin ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar, por ejemplo, aquí la fecha en la que yo quiero hacer la interpretación. Puede ser que yo agarre solamente imágenes del 2021 o incluso para hacer una clasificación del uso del suelo también puedo hacerlo personalizado. Lo que podemos hacer es simplemente seleccionar el mes principio, el mes final y solicitar una programación si fuera el caso. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.